Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Hace algún tiempo yo ya había mencionado algunos aspectos de la sana doctrina. Aquí les dejo unas cualidades. Primero, es de Dios. ¿Significa que es de Dios? Que no es del hombre. No es del hombre, sino es de Dios. Entonces, cuando viene alguien con sus ideas personales, no te dice que sus ideas personales y te enseña como una verdad, eso ya no es sana doctrina. Ahí ya se acabó el tema. Ya no es sana doctrina. Segunda, es divina. Significa que es divina. Tiene autoridad divina. Ah, estás copiando todo, qué chévere. Tercero, es enseñada por el Espíritu. ¿Y es enseñada por el Espíritu? ¿Qué quiere decir? Bueno, que no es enseñada por hombre. No provoca reproches. La doctrina no provoca reproches porque tiene evidencia. Condena la inmoralidad. ¿Qué más? Las buenas obras las adornan. Entonces, digamos que yo estoy aquí predicando y les estoy hablando del matrimonio, de ser cabeza del hogar. Pero en mi casa, pues, no. Y ustedes saben que no. Y no podría decir, no, es que está hablando de parte de Dios. Ah, o sea, no está hablando de parte de Él, de su experiencia, sino de parte de Dios. Bueno, ahí hay un error, porque las buenas obras adornan. Lleva al compañerismo con el Padre. Es decir, que no nos hace enemigos del Padre. Otro, lleva la santidad. Otro, trae paz. Entonces, la sana doctrina te enseña todo eso. Ahora, ten en mente esto. Nosotros cuando hablamos de sana doctrina normalmente hablamos desde el punto de vista del orador, de mí. Cuando uno va a una iglesia y dice que sana doctrina es por la predicación, que predican la sana doctrina. Normalmente lo pensamos así, o sea, desde el orador. Es decir, el pastor tiene que ser santo, el pastor tiene que ser el mejor, el pastor tiene que ser todo. Siempre lo vas a ver desde el orador. Pero ahí hay un pequeño problema. ¿Qué hay del receptor? El pastor tiene que ser consejero, consejero matrimonial, consejero para jóvenes, consejero para niños, tiene que ser preparador de maestros, tiene que ser instructor de ministerios. ¿Qué más? Algunos pastores son conserjes, están en la limpieza, te abren la puerta. ¿Qué más? En mi caso, tengo que ser técnico en sonido, músico, arreglista, predicador, maestro, buen esposo, cabeza del hogar, ejemplo de vida. Tengo que saber todo lo que dice la Biblia, porque hay quienes te mandan un mensajito y piensan que lo sabe todo. Gracias a Dios, siempre tengo una respuesta a eso. ¿Qué más tengo que ser? Todólogo, bueno, todólogo. Tengo que saber la Biblia de memoria, aunque mi memoria no funciona de esa manera. Tengo que ser comprensivo, tengo que ser no iracundo, tengo que ser amable, tengo que ser amoroso, tengo que abrazarles, tengo que saludarles. Bueno, así ven al pastor. Y digamos que sí es cierto, sí es cierto. Pero la sana doctrina lo vemos desde el orador y no del receptor. ¿Qué pasa con el receptor? ¿Hay algo en la Biblia que nos hable del receptor? Sí. Tengan en cuenta eso para que lo anoten. Segundo de Timoteo 4:1, que habla de predicar la sana doctrina, que ese es su ministerio, es una partecita del ministerio. La otra partecita está en Tito. Tito que ahorita vamos a escribir. Tito que ahorita vamos a estudiar. Entonces, segundo de Timoteo es la parte del receptor. Tito, no. A ver, la segunda de Timoteo es la parte del orador. Tito es la parte del receptor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No?
80 personas aquí. No escuchan nadie. Entonces, vamos a hacer un análisis del texto y vamos a ir sacando cositas a cositas. Dice, Tito 2:1. Yo tengo aquí en Reina Valera Contemporánea y la tengo en Nueva Traducción Viviente. Como ustedes tienen contemporánea, lo voy a poner aquí y me voy a quedar con la Nueva Traducción. Entonces, dice Tito 2:1. Recuerden, esta es la parte del receptor, de quien recepta la sana doctrina. Dice Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. ¿Qué dice en su versión? Ahora, aquí en la Nueva Traducción dice reflejar. Es decir, que la sana doctrina tiene que reflejar una vida. No solo es exponer la predicación o el texto bíblico, sino es vivir esa sana doctrina. Ahora, si Tito 2 separa en cuatro partes lo que es vivir la sana doctrina. Separa en los ancianos, las ancianas, los jóvenes y siervos. Ancianos, ancianas, jóvenes y siervos. 4 cosas, 4 columnitas. Ok, en cuanto a la pregunta de la hermana, si usted regresa a un capítulo antes, ¿regresa un capítulo antes de qué habla? Ajá. Entonces, si habla en el capítulo 1 de los ancianos, ¿para qué va a hablar el capítulo 2 de los líderes? ¿Sí? ¿Sí, no? Habla de los viejitos. ¿Cómo sabemos eso? Para que usted tenga técnicamente esto. Porque la palabra ancianas no se refiere a líderes. Entonces, cuando dice ancianos y ancianas, se está refiriendo a viejitos. Y antes de eso, ya habló de líderes como tales, que se conocían como ancianos y obispos. ¿Sí? Entonces, aquí ya está hablando de viejitos y viejitas. Ahora, ¿qué son los viejitos y viejitas? Cuando usted piensa en viejito y viejita, ¿cuántos años piensa? 60 años. Muy bien, en esa época, bueno, hasta donde vivía, el porcentaje era de 35 años. Exactamente. Entonces, cuando Pablo les dice a Tito que hable de esto, a los ancianos, ancianas, les está diciendo a personas adultas como nosotros, adultos. No precisamente ancianos, o sea, puede ser ancianos, pero adultos, ¿sí? Entonces, cuando dice ancianos, está hablando de adultos, cuando dice ancianos, está hablando de adultas. ¿Ahí estamos bien? No, todo correcto. Entonces, vamos sacando poco a poco. Dice, versículo 2, dice, enseña a los hombres mayores de edad, adultos, ¿no? A ejercitar primero el control propio. ¿Qué significa control propio? Dominio propio. Que se controlen, ¿no? ¿Qué más dice? Ser dignos de respeto. De respeto. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero ustedes sigan leyendo sus cositas. Yo pondría 1, 2, 3, 4 ya. A vivir sabiamente. Sabiamente. ¿Qué significa vivir sabiamente? Pues que tenga sabiduría. Fácil, ¿no? Está fácil. Que tenga sabiduría. ¿Ya saben de dónde viene la sabiduría? De Dios. Deben tener una fe sólida. Fe sólida. ¿Qué significa una fe sólida? Que no vaya de aquí por allá pensando cosas. No, una fe sólida. Otro, lleno de amor. Pero mi hermano, ¿cómo va a ser el hombre lleno de amor? El hombre es macho. Yo recuerdo cuando Pablo habla del esposo.
Y Pablo habla de que ame a la esposa, pero a la esposa le dice que no le ame al esposo, sino que lo obedezca. Otra vez vemos eso, que al hombre se le pide que ame, esté lleno de amor. Otro, paciencia. Volviendo otra vez. Pablo le dice a Timoteo, ya desde la parte del receptor de la sana doctrina, que enseñe estas cosas. O sea, que si tú vas a enseñar sana doctrina, las personas se tienen que comportar de esta manera, porque están aprendiendo sana doctrina. Entonces, en cuanto a los varones, léelo, léelo tú. Ay, léelo bien. Control propio, o sea, que tengan autocontrol, que sean dignos de respeto, que vivan sabiamente, que tengan una fe sólida y que estén llenos de amor y paciencia. Eso en cuanto a los varones. En cuanto a las mujeres, uy, yo solo les voy diciendo que en cuanto a las mujeres el texto es más largo. ¿Por qué? Pregúntenle a Pablo. Dice, en cuanto a las mujeres, versículo 3, de similar manera, enseña a las mujeres mayores a vivir de manera que honre a Dios. ¿Cómo tienen su versión? Que honren a Dios, que se comporten como personas que aman a Dios. ¿Cómo es una persona que se comporta como que ama a Dios? Lo dice. Que no calumnien a nadie. Pon ahí. Que no calumnien a nadie. ¿Qué es calumniar? Hablar lo que no es. Decir una mentira. Hablar de alguien hablando como mentira. Sí, es un chisme. Calumniar, chismosas. Pongo chismosa también porque nos gustó. Que no sean chismosas. ¿Alguien de aquí le gusta el chisme? Pero le entretiene, ¿no es cierto? Que no se emborrachen. Pon emborrachar. Miren, en la época, ¿por qué está ahí? Porque en la época en Creta era normal que las mujeres se emborrachen. Entonces, de ahí Cito les dice que no se emborrachen. Ustedes, como no se emborrachan, no paren bola a esto. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Enseñar a otros. Enseñar, pues. Ya. Dice, versículo 4. Esas mujeres mayores tienen que, primero, instruir a las más jóvenes. Instruir. A amar a sus esposos y amar a sus hijos. Interesantemente aquí lo separa, ¿no? ¿Ustedes sabían el tipo de amor que nosotros sentimos por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres es distinto? Muy bien. 5. A vivir sabiamente. Lo mismo que el varón, ¿no? Trabajar en su hogar. Hacer el bien. Someterse a sus esposos. Y ahí hay una pequeña notita de, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Que alguien me ayude. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno predica, y dice notita de, si no te comportas de esta manera, si no vives de esta manera, ¿qué pasa con la palabra de Dios? Es blasfemar. Ahora, no es una clase para mujeres, solo quería dar eh, esa notita ahí. Realmente es más para los varones. Otra columna, a los jóvenes. ¿A quién llamaríamos jóvenes? Menores de 30. Jovencitos, jovencitos. Ya saben que desde los 12 años ya se consideraba alguien adulto. Así que cuando uno dice joven, ¿qué es joven? Será 14, 15 años. Dato interesante, mientras la anciana sigue escribiendo, la anciana sigue escribiendo, las mujeres se casaban de 12, 13, 14 años. Entonces, ya cuando tenían 30 años, ya tenían 15 años de experiencia. Ya sabrían decir a otras más jóvenes cómo actuar. ¿Ah? A los jóvenes, versículo 6, del mismo modo, anima a vivir sabiamente. Otra vez.
Sé tú mismo un ejemplo al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje integridad y seriedad de tu enseñanza. Seriedad en tu enseñanza. Seriedad en tu enseñanza. Muy bien, pasemos a lo de los siervos. Porque ya no tenemos tiempo. Siervos o esclavos. O en nuestro caso sería trabajadores. Y al final somos esclavos. Siervos o esclavos o trabajadores en esta época, ¿ya? Siempre deben obedecer. No, que mi jefe está equivocado. Obedece, caramba. Se equivoque él, no tú. Hacer todo lo posible por agradarlos. Agradar. Ejemplo. Ejemplo porque nos gustó ejemplo. Ustedes vayan diciendo, aquí tengo otra versión. No sean respondones. No robar. ¿Sabían que uno puede robar el tiempo? ¿Cómo roba el tiempo? Exacto, sin hacer nada. Si voy a descansar, me voy a tomarme una siestita. Ser buenos. Dignos de confianza. Y ahí está la notita. Entonces hará que la enseñanza acerca de Dios, o sea, la sana doctrina, la predicación de nuestro Dios Salvador, sea atractiva a todos los sentidos. Esa notita no. Entonces, tanto ancianos, ancianas, si tú vives de esta manera, varones, mujeres, si tú vives de esta manera, entonces no deshonrarás la palabra de Dios. Esa notita es para los dos. No vas a deshonrar la palabra de Dios. A los jóvenes, si tú vives de esta manera, harás que se refleje en ti pues la buena enseñanza. Y a los trabajadores, pues si tú haces esto, vas a hacer que el evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesús, sea atractivo para todos los sentidos. Y que no andes diciendo, aquí dice en la palabra de Dios tal cosa. No, solamente con trabajar, con no robar, que no perder el tiempo, sino ser buenos trabajadores, absolutamente dignos de confianza. Tú ya vas a hacer que la palabra de Dios sea atractiva en todos los sentidos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Muy bien. Resumiendo, ahora siéntese un ratito. Tiene 10 segundos. A los ancianos se les instruye, o a los varones se les instruye a ser personas serias, con dominio propio, no arrebatadas ni irascibles, sino sanos en la fe. ¿Sí? Se les pide que tengan autocontrol a los varones. Que no exploten así nomás y que digan, sino que tengan dominio propio, que tengan una fe sólida, que perseveren en la fe sólida. Un hombre de Dios y maduro en Dios no puede ser una persona que fácilmente pierde el control. No puede. Un cristiano que está expuesto a la palabra de Dios, a la buena enseñanza, a la sana doctrina, no puede perder el control. Eso es lo que se nos pide. No, tú no puedes perder el control. Tienes que vivir sabiamente, tener dominio propio, no ser arrebatado. También es una persona sabia, o sea, que entiende el evangelio, que estudia el evangelio. Paciente, que escucha, que aconseja. Que es digno de prudencia, ejemplo de prudencia. Y tú digas, ay, mi esposo sí es bien prudente. No dice nada fuera de lo que es. Entonces, es la descripción que Pablo hace de un hombre que está expuesto a la sana doctrina. Recuerden, normalmente nosotros
vemos la sana doctrina desde la parte del orador, es decir, el que predica tiene que ser esto, aquello, aquello, aquello. Y sí, de alguna manera tiene razón. Pero ¿qué pasa con el receptor? Bueno, Pablo dice, tienen que ser esto. Si no hacen esto, posiblemente no estén viviendo la sana doctrina. Y les doy un spoiler, en la predicación de esta mañana, esto tiene sentido. El por qué no viven de esa manera, porque explotan, porque no son sabios, porque no se controlan, porque no son prudentes, porque no son dignos de dar consejos, de aconsejar, de ser buenos. Tiene un sentido muy, yo diría triste. En cuanto a las ancianas, se recomienda dos cosas. La primera, que ellas no sean chismosas. ¿A alguien le gusta el chisme? ¿Te encanta el chisme? Digan la verdad. Digan la verdad. Que no sean chismosas. Uno parecería que este tipo de cositas son tan simples, tan sin importancia, pero la verdad es que si no haces esto, realmente estás reflejando que no estás expuesto a la palabra de Dios. Y estás avergonzando a la palabra de Dios. Que no sean irrespetuosas ni dadas al alcohol, como usted sabrá y entenderá. La segunda es más positiva, que sean maestras, que las que ya tienen, no sé, yo diría 4 o 5 años, que ya pasaron esos 3 años de golpes y unión con el esposo, ya deberían saber cómo comportarse. Y eso significa que tienen que enseñar a otras personas a cómo es el matrimonio, cómo amar a los hijos. Ustedes recordarán que una cosa es amar al esposo, otra cosa es amar a los hijos. Son dos amores distintos. Amar a los padres es otro amor distinto. Entonces, la mujer que entiende todo esto, ya pasó por esto, debe enseñar a las más jóvenes, a las que recién van a empezar. Mi pregunta es si las mujeres que ya tienen tiempo son maestras. En cuanto a los jóvenes, se les pide prudencia, ¿no? Y ustedes saben que los jóvenes no son muy bien. No somos prudentes. Digo, somos porque soy todavía. Que sean prudentes. Dato interesante, la prudencia se enseña en casa. ¿Cómo? Adivinen. El varón enseña eso. No tanto la mujer, la madre, no. El varón enseña a ser prudente en casa. Que sean prudentes, es decir, que vivan con cuidado, que aprendan a seguir el modelo y ejemplo de sus mayores. ¿Quién son sus mayores? Los padres. Que aprendan a vivir eso. Que puedan observar, aprender, que puedan ver a alguien digno de imitar, que puedan imitar eso. Mayormente eso son los padres. Entonces, si aquí vemos un problema, si los ancianos y las ancianas que son maduros y pueden ser padres no hacen todo esto, eso lo refleja a los jóvenes y van a seguir con las mismas cosas. La última es la instrucción a los siervos, esclavos o trabajadores. Se pide que sean respetuosos, obedientes, honestos, de manera que sus amos tengan satisfacción de, qué buen empleado tengo. Y que no tengas que hablar diciendo, esto es la palabra de Dios, yo soy cristiano. No, simplemente con llegar a tiempo, hacer las cosas bien, no robar el tiempo, no robarte los esferos o las cositas que sobran. No, o sea, ser alguien digno de confianza, tú ya vas a predicar, tú ya vas a enseñar. Ahora, ¿por qué procuramos la santidad? Porque esto se llama santidad. ¿Por qué procuramos llegar temprano? ¿Por qué? ¿Por qué procuramos que nuestro camino, que nuestra vida refleje lo que aprendemos en la iglesia? Versículo 11. Dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se instruye a que no aparten de la vida, que se aparten de la vida
mundana y de los placeres pecaminosos. En otras palabras, les voy a dejar que lean del 11 al 15, yo ya lo voy a resumir, pero léalo. En otras palabras, mi vida, cómo yo me comporto con estas cosas tan de la sana doctrina, refleja que yo me he apartado de la vida mundana. Y antes dice, la cual trae salvación. Es decir, pónganlo en sus palabras. Si yo me comporto de esta manera, ¿qué estoy reflejando? Dice, pues la gracia de Dios ha sido revelada, o sea, en palabra, ha sido predicada, la cual trae salvación. Ahora, si yo no me comporto de esta manera, ¿qué estoy reflejando? Perdición, dices. Perdición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae salvación. Esa es la sana doctrina. Entonces, si yo estoy viviendo la sana doctrina, y Pablo le dice a Tito, este es como una persona que vive la sana doctrina se comporta. Si yo no me comporto de esta manera, significa que no estoy viviendo la sana doctrina. Y eso significa que no tengo salvación. Palabras más criollas y más duras, no soy salvo. Parecería que el tema del chisme es algo así como simple, pero estás reflejando algo mucho más grande. Por eso Pablo dice, insiste en esto, que sean de esta manera, porque esto es la sana doctrina. Esto se espera. Que una persona salva, que escucha la palabra de Dios, se refleje de esta manera. Y que no ande diciendo, ese es mi carácter. Tu carácter nada, tú no eres salvo. Ese es el problema. No es que me encante el chisme, no, te puede encantar lo que quiera. El problema es que no eres salva. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué procuramos la santidad? ¿Por qué deberíamos procurar vivir de esta manera? Ser receptores de la sana doctrina. Porque primero Dios es un Dios salvador. Su gracia es salvadora. Entonces nosotros reflejamos la salvación como nos comportamos, como hablamos, como trabajamos, como amamos, cómo educamos a los hijos, a los que están alrededor, cómo enseñamos a otros, en caso de las mujeres, cómo enseñan a otras a amar a sus esposos. Cosa difícil, pregúntenle a mi esposa. Amar a los hijos. O sea, es un Dios salvador que transforma todas nuestras áreas. Si no somos transformados en todas nuestras áreas, esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de salvación. Creo que ya estoy predicando. Perdón, hermanos, se me sale el predicador interno. Entonces, tenemos a un Dios salvador, dice del 11 al 15, les dejo a ustedes. Es un Dios que salva. Segundo, porque porque en el Evangelio aprendemos lo que es más valioso. ¿Qué es más valioso? La santidad. Eso es lo más valioso. La santidad. Sin santidad no podemos ver a Dios. Así que necesitamos ser santos, o sea, separarnos de cómo se comporta el mundo para acercarnos más a Dios. Otra vez, lo que vimos en Apocalipsis fue, para salir de esta Babilonia la Grande, que es todo este sistema del mundo en contra de Dios, tú tienes que ser mentalmente, intelectualmente, espiritualmente y moralmente distinto al mundo. Si no es así, es que eres parte de este sistema. O sea, todo esto es contrario al sistema del mundo. Todo esto. Todo esto. Entonces, ¿por qué debemos vivir así? Porque Dios es un Dios que salva, porque en el Evangelio aprendemos lo que es valioso, que es la santidad. Tercero, porque tenemos la esperanza. O sea, nosotros vivimos en la esperanza de no vivir aquí para siempre, ¿cierto? Yo ya me quiero ir, hermanos. Sí, ya me quiero ir. Está muy complicado esta vida. Entonces nosotros tenemos la esperanza de vivir allá. ¿Cómo vamos a vivir allá? ¿De chismes? No. Nuestra esperanza está allá. Tenemos una esperanza que está allá. Y cuarto, porque somos de Dios. Un hijo de Dios
se comporta de esta manera. Uno que no es de Dios no se comporta de esta manera. Otra vez, cuando nosotros vemos la sana doctrina, lo vemos desde la perspectiva de otra persona y no del receptor. Todos nosotros somos receptores y tenemos que vivir de esta manera. Les hablaba a los que llegaron temprano que el pastor tiene que ser consejero, instructor de maestros, evangelista, misionero, tiene que, en este caso, ser técnico en sonido, tiene que ser músico, tiene que ser arreglista, tiene que ser aconsejar a parejas, aconsejar a jóvenes, aconsejar a niños, a veces tiene que barrer, tiene que abrir la puerta, tiene que llegar temprano. ¿Qué más? Tiene que tener bien sus finanzas, tiene que amar a su esposa, ser buen esposo, ser buena cabeza del hogar, que son distintas cosas que creo que lo aprendimos la semana pasada. Una cosa es esposo y otra cosa es cabeza del hogar. Muchos han llegado a ser esposos, pero no cabeza del hogar, que es algo distinto, que es algo que se nos pide. ¿Qué más tengo que ser? Dígame, ¿qué más tengo que ser? Buen predicador, aprenderme toda la Biblia, tener respuestas a todo. ¿Ser qué? Ser ejemplo y reproche. Y bla, 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 bla. ¿No es cierto? Entonces nosotros buscamos de la sana doctrina de quien expone de ese perfil, ¿no? ¿Y nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Lo de los receptores, ¿qué hay de nosotros? Aquí está. Esto es vivir la sana doctrina. El que no vive esto, no está viviendo la sana doctrina. Y la sana doctrina es salvadora. Entonces, en 2 de Timoteo, Pablo dice, insiste a tiempo y fuera de tiempo, predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es salvadora. Y eso es importante. Entonces, cuando alguien es expuesto a la sana doctrina, va a hablar de todo esto. De todas esas cositas que nosotros vimos al principio.